reales de los pares craneales. Ya saben que el primer y segundo par craneal no son nervios craneales en sí, no son extensiones de lo que es el telencéfalo. Entonces, para efectos, digamos, de la clase, vamos a mencionarlos también, obviamente, porque se estudian como pares craneales, ¿no? Sabiendo ya ustedes que va para cada par craneal o nervio craneal hay un origen real y un origen aparente. En el caso del primer par craneal, ¿cuál sería el origen real? Las neuronas bipolares. Sí, pero ¿dónde se encuentra? El epitelio olfatorio. Ya. El epitelio olfatorio tiene un nombre que se llama la mancha amarilla, ¿okay? Que se encuentra en la parte más superior de la cavidad nasal. La parte más superior, ¿ok? ¿Dónde está la otra cabecita? ¿Se la llevó? Ah, ya, pásala para ahí. Ahí está. Aquí está mejor. La parte más superior de la cavidad nasal. Ahí está atravesando la lámina cribosa del esmoides, ¿no? Y estos filetitos que ustedes ven ahí, están sueltos, son los filetes del primer par craneal que se encuentran en la mancha amarilla. Su origen real entonces la mancha amarilla. ¿Qué es lo que le llaman el epitelio olfatorio? ¿El epitelio de quién? ¿Cómo se llama esta mucosa que cubre toda la cavidad nasal? La mucosa pituitaria o mucosa nasal, como se le conoce también, la mucosa nasal. La parte superior de la mucosa nasal, es decir, en la parte más superior, ¿no?, se encuentran distribuidas los filetes del primer par craneal. A esa zona se le llama la mancha amarilla, que técnicamente viene a ser el epitelio olfatorio. El resto de epitelio es el epitelio respiratorio, ¿ok?, que no tienen ninguna de esas, ¿no?, ninguno de esos filetes nerviosos. Entonces, origen real del primer par craneal, la mancha amarilla. ¿Y su origen aparente cuál será? No exactamente. Los que hicieron las primeras disecciones, ¿no?, sacaron para ver qué cosa había abajo y descubrieron que había unos nervios ahí, ¿no? Y lo vieron de adelante para atrás. Vieron el primero acá, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no?, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y decimosegundo, porque están en ese orden justamente, ¿no? Entonces lo que primero vieron, a este le llamaron el primer par craneal, a este le llamaron el segundo par craneal, que está suelto acá, el segundo par craneal. Entonces, lo que vemos acá es que al momento de sacar, ¿no?, el encéfalo, quedaron unos filetes acá en la lámina cribosa del esmoides. Entonces pusieron que su origen aparente era la lámina cribosa del esmoides porque parecían, aparentemente, ¿no?, que salían de ahí. Entonces, el origen real es la mancha amarilla y el origen aparente la lámina cribosa del esmoides. Con el segundo par craneal no hay ningún problema, ¿no? Ya sabemos que su origen aparente está en la retina, ¿no?, en la capa de células ganglionares. Ese es su origen real, su origen verdadero, ¿no? ¿Por qué es el origen verdadero? Porque todos los axones de esas células ganglionares, que son en realidad neuronas, ¿no?, todos sus axones se juntan en un solo paquete que es el nervio óptico. Y eso es lo que, ¿no?, entra acá a la cavidad craneal por el agujero óptico. Y luego, dentro, se cruza. ¿Cómo se llama ese entrecruzamiento? El quiasma óptico. Entonces, lo que sacaron y cortaron, vieron que de ese quiasma salían para adelante dos nervios. En ese momento no sabían que su dirección era hacia atrás, ¿no? Cuando vieron que salía hacia adelante, dijeron, ese es su origen aparente. Por eso quedó hasta ahora el origen aparente del quiasma óptico, ¿no?, el quiasma óptico. ¿El origen aparente del tercero cuál es? La fosa interpeduncular. ¿Y su origen real? Dos núcleos. Un núcleo motor y un núcleo parasimpático. El núcleo motor se llama simplemente el núcleo del óculo motor y el parasimpático es el núcleo oculomotor accesorio o accesorio del óculo motor. Ese es su nombre completo. ¿Qué función tiene el núcleo motor?
inerva, ¿no? A músculos. ¿Qué músculos inerva el núcleo motor del oculomotor? El recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior. ¿Ok? Oblicuo inferior. ¿Y qué función tiene el núcleo accesorio? ¿Qué cosa inerva? Es también motora, porque va a músculos. El músculo ciliar y el músculo esfínter de la pupila. Solo que estos músculos ya no son estriados, como los que hemos mencionado antes, sino son lisos, musculatura lisa o es musculatura involuntaria. De tal manera que si se secciona... y cabe anotar que esas fibras parasimpáticas que salen de ese núcleo viajan con el tercero, ¿no? Viajan con el tercero. Por eso no es raro encontrar que un paciente que se lesiona el tercer par craneal, ¿no? Aparte de la ptosis palpebral que tiene y el ojo que se va hacia afuera y hacia abajo, lo que es estrabismo divergente, también tenga la pupila, ¿no? Crecida. Porque ¿cuál es la función del esfínter de la pupila? Reducir, ¿no? El diámetro de la pupila. ¿Cómo se llama eso? Miosis. Pero cuando ya no trabaja ese nervio, entonces la pupila se agranda, porque el músculo sano, acuérdense, siempre se aprovecha de la ocasión. Entonces el dilatador de la pupila, que está inervado por el parásito, el simpático, lleva la pupila y la agranda. Lo cual, como le dije, es peligroso porque podría lesionar la retina, dejar ciega a esa persona por la gran cantidad de luz que entra. Por eso, constantemente, ¿no? Nuestra pupila está variando de diámetro al mismo tiempo por las condiciones luminosas. Si ustedes entran en una habitación oscura, ¿no? Las pupilas se van a abrir lo máximo que se puedan para captar la poca luz que hay. Inclusive ustedes se acomodan a la, ¿no? ¿no? Cuando entran, por ejemplo, al cine, lo clásico, ¿no? La función ya empezó, solamente ven la pantalla, pero abajo no ven nada, ¿no? Me acuerdo que antes del cine comprábamos las entradas en la mañana para ir en la tarde, hacíamos cola en la mañana, compramos las entradas, nos íbamos a la casa, almorzamos y después nos íbamos. No había antes nada de internet, esas cosas, pues. Y cuando entrábamos, me acuerdo, ¿no? Cerrábamos la puerta y nos quedábamos parados en la entrada esperando a que se acomodara nuestra revisión, ¿no? Pues al ratito aparecían ahí las cabezas de los espectadores y recién después podíamos ver con un poquito más de paciencia los asientos vacíos, entonces ya nos íbamos ahí. Ahora ya han puesto luces, todo, pues, ni eso había siquiera, pues, esas cosas. Recién estaban los cines ahí en evolución. ¿Ve? Entonces, eso es lo que pasa hoy. ¿Y qué pasaría si el músculo ciliar? Porque también está afectado. Problemas en la acomodación. La acomodación, ¿no? Lo que está lejos no lo van a poder ver nítido, ni lo que está cerca tampoco, ¿no? Va a estar fluctuando ese músculo ciliar, ¿no? Entonces va a haber visión borrosa. Siempre va a tener una visión borrosa. ¿Ok? Y el ojo, al desviarse hacia afuera y hacia abajo, ¿no? Por su núcleo motor, van a causar también diplopía, es decir, visión doble. ¿Por qué? Porque un ojo está mirando una cosa y con mi otro ojo lo estoy mirando a él. Entonces yo veo dos imágenes, es lo que se llama diplopía. En lugar de ver una sola centrada, ¿no? Ver así en 3D, como se dice, ¿no? Yo voy a ver dos imágenes planas que están ahí cruzándose y prácticamente mi visión va a estar inservible, lo que se llama diplopía. Para la lesión del tercero, del cuarto y del sexto aparece la diplopía en cada uno. Individualmente, ¿no? Lesión del tercero, lo primero diplopía. La lesión del cuarto, diplopía. Lesión del sexto, también diplopía, ¿no? Porque basta que uno de los ojos se mueva para que haya visión doble. Si no, pónganse así virulos y van a ver, ¿no? Doble. ¿Eh? Entonces, esa es la función de los núcleos del oculomotor. ¿Sus fibras se decusan o no se decusan? No se van a decusar, por lo cual la lesión de uno de esos nervios va a ser ipsilateral. Entonces va a haber diplopía, ¿no? En este caso, lo que es conjunto, por ejemplo, ya no se pone derecho o izquierdo. No van a haber diplopía derecha ni diplopía izquierda, ¿no? Es diplopía, ¿no? Visión borrosa también. No van a poner visión borrosa derecha o izquierda, ¿no? Pero sí, lo que se ve, nosotros vemos en un solo ojo, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Hay estrabismo divergente ipsilateral, el mismo lado de la lesión. Cuarto par craneal. El troclear, ¿correcto? ¿Dónde tiene su origen? Aparente. Debajo de la lígula, ¿no?
más facilito para recordar más fácil. ¿Y dónde tiene su origen real? En el núcleo del troclear, correcto. Si el núcleo del óculo motor y el núcleo accesorio, el óculo motor lo encontramos a la altura del colículo superior, el del troclear lo vamos a encontrar a la altura del colículo inferior. Ambos van a estar en el mesencéfalo. ¿Okay? ¿Qué función tiene el troclear? Al oblicuo superior. Inerva al músculo oblicuo superior. ¿Qué función tiene este músculo en la normalidad? ¿Qué hace? Lleva el ojo hacia abajo. Por lo que, si se lesiona, ¿no?, el troclear, el ojo se va a dirigir hacia arriba. Si es dentro del mesencéfalo, lo que se llama mirada patética, si es dentro del mesencéfalo, dependiendo, si es antes de la decusación, porque este sí se decusa, ¿no? En ese caso va a ser contralateral. Si es después de la decusación, a la salida ya de los nervios, entonces este va a ser, ¿no?, ¿qué cosa? Del mismo lado, ipsilateral. Eso va a ser ipsilateral. Ok. Quinto par craneal. El trigémino. ¿Cuál es su origen aparente? Cara anterolateral. Su origen real. El núcleo espinal de trigémino. Uno, el núcleo espinal. ¿Dónde encontramos el núcleo espinal? ¿En qué parte del tallo cerebral? Encontramos repartido en el puente, el bulbo y la médula espinal, porque llega hasta la médula espinal, núcleo espinal del trigémino. El núcleo sensitivo principal en el puente, junto al núcleo motor. Los dos se encuentran en el puente. Y el núcleo mesencefálico, su mayor parte se encuentra en el mesencéfalo, tiene una pequeña porción en el puente, ¿ok? Pero principalmente en el mesencéfalo. ¿Qué función tienen estos núcleos? Son tres núcleos sensitivos. El espinal, ¿qué lleva? Dolor y temperatura, correcto. El sensitivo principal, vibraciones, propiocepción consciente, tacto fino, lleva también tacto grueso, ¿no? Y lleva también tacto fino, bueno, y tacto grueso, que es el espino talámico anterior. Y el mesencefálico, propiocepción inconsciente. Ese núcleo mesencefálico se conecta con el cerebelo. Los tres núcleos, y el cuarto núcleo también, el núcleo motor, ¿no?, de cada núcleo salen fibras. Y esas fibras, el conjunto de todas esas fibras forman el nervio trigémino, que se dividen quinto 1, quinto 2 y quinto 3, ¿no? Y las fibras de esos núcleos, ¿no?, que se juntan en un solo, van hacia el cerebro y el cerebelo. Esa es la vía trigeminal. Esas fibras de la vía trigeminal lleva de todo. Todo lo que sentimos en nuestro cuerpo también lo sentimos en nuestra cara. Entonces, por eso esos tres núcleos se reparten la sensibilidad. ¿Y el núcleo motor? ¿Qué hace? El núcleo de la masticación, que son. ¿Qué más? ¿Pero qué más? Nada más. El vientre anterior digástrico, el milo, el miloioideo también está inervado. Ustedes, los que han ido, por ejemplo, al dentista, ¿quiénes han ido al dentista y les han bloqueado, se han hecho un bloqueo del nervio mandibular, que tienen un dolor en la muela, por ejemplo, una pieza dentaria inferior? Cuando les colocan esa anestesia, ¿qué cosa es lo que pasa, no? Le están colocando la anestesia en el nervio alveolar inferior. Pero ese nervio, antes de llegar al diente, da una ramita que es el nervio del miloioideo, ¿no?, que inerva al miloioideo de esa zona. Por ejemplo, tiene un problema acá en la primera molar derecha, por decirlo. Entonces, el dentista le pone en el lado derecho. Al rato, sí, precisamente ya se siente adormecido el diente, se siente adormecida la boca. Pero descubren que cuando el señor le dice, enjuáguese un poco de agua, ¿no?, entonces se enjuagan y toman un poco de agua y no la pueden pasar fácilmente. Hay disfagia. ¿Por qué? Porque los miloioideos elevan a la lengua. Pasen un poco de saliva y vean hacia dónde se pega la lengua. ¿Por qué se pega al paladar? Porque el miloioideo la está subiendo. Entonces, cuando uno de ellos no sube, va a haber dificultad al tragar. Acuérdense que también hay disfagia cuando hay anestesia del miloioideo. Bien. Muy diferente de la disfagia del glosofaringio, que es por
Falta de elevación de qué músculo? Del estilofaringio. ¿Ok? El estilofaringio eleva la faringe y el miloiodeo eleva la lengua. Actúan en conjunto, ¿no? Mientras eleva la lengua para empujar el bolo alimenticio, el estilofaringio eleva la faringe para facilitar el paso del bolo alimenticio. ¿Ok? Entonces acuérdense de eso. Pueden hacer caer la disfagia. La lesión de qué nervios causa la disfagia? El estilofaringio por un lado, el músculo estilofaringio, ¿qué músculo? Y el miloiodeo, que también interviene ahí en la deglución. Bien, y también, ¿no?, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. Todos esos músculos, esos 8 músculos, son territorio del trigémino. Si hay una lesión en el trigémino, esta será ipsi o contralateral. Ipsilateral, porque el trigémino no se entrecruza. Sexto par craneal. El abducens, ¿correcto? ¿Dónde se encuentra el núcleo del abducens? El colículo facial. ¿Y a quién pertenece el colículo facial? ¿A qué parte del tallo cerebral? Al puente. Acuérdense que el triángulo superior está el colículo facial, ¿no?, de lo que es el rombo, ¿no?, la fosa romboidea, es la cara posterior del puente, ¿no? El triángulo inferior es la cara posterior del bulbo, pero ahí vamos a encontrar el trígono del hipogloso y el trígono del vago. ¿Correcto? Ya. Seguimos entonces. ¿Qué función tiene el sexto par craneal? El abducen. ¿Qué cosa inerva? El recto lateral del ojo, ¿correcto? Tiene un solo núcleo que es motor completamente, ¿no?, y va a inervar al recto lateral, por lo que su lesión va a ocasionar el ojo se desvía hacia dónde. ¿Cómo se llama ese cuadro? Estrabismo convergente, porque va hacia la línea media, converge y el otro diverge. Estrabismo divergente, tercer par craneal. Estrabismo convergente, ¿no?, el sexto par craneal. Si el ojo se va hacia arriba, mirada patética, así se llama, mirada patética. Esa es la desviación. Ahora, ¿esa lesión será ipsio o contralateral? Ipsilateral, porque tampoco, ¿no?, se entrecruzan los dos pares craneales, los dos nervios del sexto par craneal. Y más allá de preguntar, ¿y su origen aparente es? Sulfo continuo por encima de la pirámide. Ahora entramos a los pesos pesados. Séptimo par craneal, ¿no?, octavo par craneal, noveno par craneal y décimo par craneal. Acuérdense que el 7, el 9 y el 10 tienen 4 núcleos y el octavo tiene 6 núcleos. Pero contra todo lo que se pueda pensar, el octavo par craneal es el más fácil de recordar. Ahora vamos a ver. Séptimo par craneal tiene un origen aparente y un origen real. El aparente, ya saben, fosita supraorbital. El real es lo bravo. ¿Cuáles son esos núcleos? Nunca se olviden primero del núcleo motor. Para todos los nervios, el núcleo motor, porque esa es la razón de ser de estos nervios, ¿no? Núcleo motor. ¿Qué cosa inerva el núcleo motor del facial? Los músculos mímicos o músculos superficiales de la cara. ¿Ok? Entonces, si hay una lesión en el séptimo par craneal, ¿no?, la lesión va a ser ipsilateral. ¿Qué cosa va a causar? Parálisis facial. Es una parálisis facial, aunque realmente es una hemiparálisis de la cara, ¿no? Va a ser parálisis facial del mismo lado de la lesión. ¿Ok? Ahora, según su recorrido, hay dos tipos de parálisis: la parálisis central y la parálisis periférica o parálisis de Bell. ¿Cuándo es parálisis central? Cuando está afectado el núcleo y las fibras que están dentro del tallo cerebral. ¿Cuándo es del tallo cerebral? Están dentro todavía, antes de salir de la fosita supraorbital. ¿Y cuándo es periférico? Cuando sale por la fosita supraorbital y en el resto de su recorrido. Por lo general, ¿no?, para mala suerte, el facial recorre un laberinto óseo dentro del hueso temporal. Y ese laberinto, ¿no?, es un conducto que tiene varias direcciones, ¿no?, en el cual el nervio facial entra así, acomodadito, está exactamente el mismo diámetro del conducto.
Si hay una virosis y se agarra el nervio facial se hincha dentro del conducto. Pero como el conducto es rígido, el que sufre ahí depresión es el séptimo paracraneal. Por eso es que aparece esa, ¿no?, parálisis facial. A veces no es tan, digamos, horrorizarse mucho eso, ¿no?, sino que su tratamiento requiere bastante paciencia, ¿no? Requiere fisioterapia, requiere medicamentos que desinflamen ese nervio facial, ¿no?, una serie de cosas, ¿no? Pero al final desaparece el nervio facial. A veces deja alguna secuela, pero uno lo ve prácticamente sin perceptir. Lo peor es el origen central, porque si se llega a destruir el núcleo, esa parálisis va a ser permanente. Ya no hay nadie que lo arregle. Luego tenemos, ¿qué otro núcleo? El salival superior, que se encarga de dar inervación parasimpática, porque es un núcleo parasimpático. ¿A quiénes? A la glándula sublingual y submaxilar. Sublingual y submaxilar. ¿Qué otro núcleo más tenemos? El núcleo letal, que es un núcleo gustativo, ¿no? Ese núcleo capta los sabores de la lengua mediante su rama, la cuerda del tímpano, ¿no?, en sus 2/3 anteriores de la lengua. Como en un chocolate, cuerda del tímpano. Comen salado, también la cuerda del tímpano. Comen ácido, por ejemplo, también, ¿no?, la cuerda del tímpano. El picante no es un sabor, es una sensación, ¿no?, es una sensación quemante de la lengua, así que no está considerado como sabor. También tenemos el sabor amargo, ¿no?, pero que lo captan ya el 9º y el 10º paracraneal. Y el umami, que es una mezcla de todos los sabores, pero que se capta por lo general en los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ahí otro núcleo más. ¿Qué más? Y su núcleo prestado, para variar, el trigémino, el núcleo espinal del trigémino. ¿Ok? ¿Qué hace ese núcleo? ¿De qué se encarga? ¿De dónde? De la parte posterior de la oreja, ¿no? La parte posterior de la, hasta ahora no me acuerdo cómo se llama esa zona. La zona de... A ver, busque ahí. No me acuerdo. Son dos nombres para varios nombres norteamericanos, ¿no? Es una zona de la parte posterior de la concha de la oreja, ¿no? No me acuerdo el nombre. Esa es la única gracia que tiene ese núcleo. O sea, le pide prestado para esa zona nada más. No me acuerdo ahorita, no. Entonces son 4 núcleos: el núcleo motor, el núcleo parasimpático, un núcleo gustativo y un núcleo sensitivo. ¿Okay? La lesión del séptimo paracraneal siempre va a ser ipsilateral, ¿no? ¿Okay? Octavo paracraneal, el más fácil de todos. Su origen real son los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares. Por eso se llama vestíbulo coclear. Los vestibulares son 4 y están relacionados con el equilibrio, ¿no? Superior, inferior, medial y lateral. Y los cocleares son 2, anterior y posterior. ¿Dónde se encuentran estos núcleos? En el puente. Están repartidos entre el puente y están repartidos también en el bulbo raquídeo, ¿no? La zona vestibular, por ejemplo, se encuentra gran parte en el puente y una pequeña parte en el bulbo raquídeo. Están repartidos ahí esos pares craneales. ¿Qué cosa pasaría si se lesiona el octavo paracraneal en su parte coclear? Audición. Se afecta la audición, ¿no? Puede haber hipoacusia, por ejemplo, que es la disminución, ¿no?, de la agudeza auditiva, o puede haber anacusia, ¿no? Pues te quedaste ya sordo, ¿no? O casi ya no escuchas prácticamente casi nada. Y la parte vestibular, Equilibrio, ¿no? ¿y ahí qué pasa? O sea, ¿cómo ven a la persona? ¿Qué siente la persona? Vértigo, náusea. Vértigo, fuertes vértigos, mareos y vómitos, por los mareos que sienten, ¿no? Y el vértigo, que también es de 2 tipos, saben ustedes el vértigo, ¿no? Hay un vértigo externo y un vértigo interno. El vértigo externo es cuando ustedes sienten que las cosas que los rodean dan vueltas, y el interno es cuando sienten que ustedes son los que dan vueltas. Luego tenemos el noveno paracraneal.
¿Cuál es su origen real? Primero vemos el núcleo motor, que es el núcleo ambiguo. ¿Ya? Noveno par solamente utiliza el núcleo ambiguo para dar inervación a un solo músculo, que es el famoso estilofaringeo, ¿no? Que eleva la faringe. Por eso cuando se lesiona el noveno va a haber disfagia. Es decir, el miloideo va a levantar correctamente la lengua, ¿no? Va a acercarse, pero como la faringe no sube, entonces el bolo alimenticio como que se queda ahí, ¿no? Esperando que suba la faringe para poder impulsarse el bolo alimenticio. Entonces va a haber dificultad para tragar, lo que es la disfagia. ¿Qué más? ¿Qué otro núcleo más? El salival inferior para la glándula parótida, inervación parasimpática de la glándula parótida. ¿Qué más? El núcleo del tracto solitario para el gusto. La mucosa del tercio posterior de la lengua está inervada por el gloso faríngeo. ¿Y qué más? Y el núcleo espinal trigémino, que justamente va a captar sensibilidad ¿en dónde? ¿En qué parte? En el tercio posterior de la lengua, ¿no? En el tercio posterior de la lengua. Bien. Entonces, esos son los cuatro núcleos: el motor, ¿no? El parasimpático, ¿no? El sensitivo y el gustativo. Así tenemos los cuatro núcleos, muy similar a lo que tiene el séptimo par craneal. Y muy similar a lo que tiene el décimo par craneal, porque el décimo par craneal también tiene uno motor, tiene uno parasimpático, ¿no? También tiene uno sensitivo y tiene también un núcleo gustativo. Parte de lo mismo, solo que los nombres a veces varían un poco. El núcleo motor del vago, ¿cuál es? El nervio dorsal del vago. No, ese es el parasimpático. Es un núcleo que lo comparte con el noveno. El ambiguo, el núcleo ambiguo, ¿okay? Que lo comparte con el noveno. Ese núcleo va a dar inervación a todos los músculos del velo del paladar, menos al tensor del velo del paladar, que está inervado por el quinto 3, a todos los músculos de la faringe, menos al estilo faringe, que está inervado por el noveno, y a todos los músculos de la laringe. Ahí sí, inerva a todos los músculos de la laringe. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los músculos de la laringe? Ya se denle una leidita siempre, los músculos de la laringe. Los músculos de la laringe se dividen en tres grupos: los músculos que cierran y abren la glotis. ¿Sí? Cierran y abren, perdón, la entrada de la laringe. Cuando nosotros pasamos comida, ¿no? Se cierra la entrada de la laringe. El cartílago epiglótico baja y cierra herméticamente, ¿no? Cosa que el líquido y los sólidos resbalan por encima y sigue su camino. Pero mientras esto esté cerrado no podemos respirar, ¿no? Una vez que pasa el bolo alimenticio, pasa la saliva, esto se vuelve a abrir. Prueben ustedes, pasen saliva y mientras la estén pasando traten de tomar aire por la nariz, ¿no? Y no se puede. Una vez que pasa la saliva, recién podemos tomar aire. Ya vas a pasar la saliva ahí por la nariz, ¿no? ¿Okay? Esos músculos son el ariteno epiglótico y el interariteno. ¿Okay? Esos son los que se encargan de cerrar. Luego tenemos músculos que abren y cierran la glotis. ¿Qué cosa es la glotis? El espacio que hay entre las cuerdas vocales inferiores. Todo lo que está por encima es el espacio supraglótico y todo lo que está por debajo de las dos cuerdas vocales inferiores es el espacio infraglótico. ¿Quién cierra la glotis? La cierra el cricoritenoideo lateral. ¿Y quién abre la glotis? El cricoritenoideo posterior. ¿Para qué se abre la glotis? Para poder respirar. ¿Y para qué se cierra la glotis? Para poder hablar. Porque las dos cuerdas se tensan gracias al tiroritenoideo, que es otro de los músculos, ¿no? Y le hacen resistencia al aire que sale de los pulmones. Ustedes saben que para hablar tiene que producirse primero un ruido, que es el ruido laríngeo. Y ese ruido es el aire que pasa con fuerza de los pulmones, ¿no? Venciendo la resistencia de esas cuerdas vocales inferiores o pliegues vocales inferiores. Eso produce un ruido y ese ruido lo aprovechamos y lo transformamos con los dientes, la lengua, el paladar, ¿no? Las mejillas, los labios, en palabras que pronunciamos. Entonces, si no se puede cerrar la glotis, entonces no vamos a poder
hablar. En su lugar saldrá un ruido que parece que el tipo estuviera ronco, por eso se llama ronquera, se llama la ronquera. Entonces cuando se lesiona el noveno y el décimo par craneal, eso lo van a ver en los casos que les pongan ahí, ¿no? Disfagia y ronquera, que van de la mano. Disfagia y ronquera, noveno y décimo par craneal. Siempre del mismo lado, ipsilateral. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué otro núcleo tiene también el vago? Ya hemos visto el motor, ¿no? Ya hemos visto el motor que tiene pues, todos los músculos de la laringe, de la faringe menos el estilofaringe, del velo del paladar menos el tensor del velo del paladar. Ya tenemos el motor. ¿Qué más nos falta? El parasimpático, que se encuentra justamente ese núcleo dentro del trígono del vago, el núcleo dorsal del vago. Es el que va a dar inervación a todas las glándulas que recorren, la laringe, la faringe, ¿no? Y que constantemente están produciendo moco. También esa parte parasimpática da inervación al músculo cardíaco. ¿Qué más? ¿Qué otro núcleo? ¿Tiene que ver con el gusto del décimo par craneal? Claro, sí. Por detrás de la lengua hay zonas, por ejemplo, la bucofaringe, la mucosa de la bucofaringe, ¿no? La entrada de la laringe, ¿no? Las bayéculas, por ejemplo, la parte que hay entre la lengua y el cartílago epiglotíco también tienen, ¿no? También tiene, ¿no? El velo del paladar también tiene terminación degustativa, ¿no? Por eso es que a veces cuando han tragado algo, por ejemplo, que es amargo, el sabor los acompaña hasta acá, hasta la garganta, ¿no? Sienten el sabor acá. No lo sienten en la lengua, lo sienten acá, ¿no? Dicen, ¿cómo lo siento acá? Pues siento el sabor acá, ¿no? Porque ahí, ¿no? En esa zona, nosotros conocemos como garganta, por dentro está la mucosa, la mucofaringe, etc. Hay terminaciones nerviosas gustativas, que son ya territorio del vago. Entonces ahí es su núcleo gustativo. En este caso sería, ¿no? El núcleo del tracto solitario. Y finalmente tenemos el núcleo prestado de siempre, ¿no? Que utilizan todos, nunca le pagan, el espinal. Eso es para lo que es la sensibilidad de la parte posterior de la lengua, o sea, la parte que se encuentra por detrás de la lengua. ¿Okay? La mucosa, por ejemplo, de la orofaringe está inervada por el vago. Y cualquier cosa que le pase ahí, algo que raspe por ahí, por ejemplo, o algo que se incruste, eso lo va a sentir el vago, pero vía el núcleo espinal del medio. Y ahora ya viene el descanso, el 11º par craneal. ¿Cómo se llama? El núcleo accesorio. ¿Dónde se encuentra el núcleo accesorio? ¿En qué parte del tallo cerebral? Se encuentra en la médula espinal. No está. Antes el núcleo ambiguo se decía que lo compartían el 9, 10 y el 11 y que tenía dos núcleos de origen, pero ahora solamente se acepta el núcleo del accesorio. Por eso se llamaba nervio espinal, ¿no? Porque gran parte venía desde la médula espinal, pero ahora ya su nombre cambiador es accesorio. Y ese núcleo que es motor, simplemente, ¿qué cosa inerva? ¿Qué es lo que vemos en este video? Todo. La parte superior, acuérdense, porque la parte inferior, la que veo de los hombros para abajo, está inervada por nervios raquídeos. ¿Okay? En cambio, la parte superior, la que sostiene el hombro, por ejemplo, está por el nervio accesorio. Por eso cuando se lesiona, en el mismo lado de la lesión, el hombro se cae, pues, el hombro caído, ¿no? Y tampoco funciona el músculo de ese lado, ¿no? O sea, ya no pueden girar la cabeza en el lado contrario de la lesión. Entonces, eso es lo que sucede cuando se lesiona. Y la lesión va a hacerse también ipsilateral. Y finalmente, el hipogloso. ¿Cuál es su origen real? El núcleo del hipogloso. ¿Dónde se encuentra ese núcleo? ¿En qué parte del tallo cerebral? En el bulbo, ¿no? Porque se encuentra justamente en el trígono hipogloso que está en el triángulo inferior. Y el triángulo inferior de la fosa romboidea es la cara posterior, ¿no? Del bulbo raquídeo. ¿Qué función tiene este músculo? Los músculos de la lengua. Músculos
Los extrínsecos. Extrínsecos. ¿Cuáles son los extrínsecos? Los que están afuera. Afuera, o sea, afuera nada más, están así afuera y chao. ¿A qué se le dicen los músculos extrínsecos? Que se originan de fuera hacia la lengua. Se originan dentro de la lengua. No de la Que se originan en parte de recién en la lengua y luego vienen a insertarse en la lengua. ¿Cuáles son esos músculos? ¿El genioideo? No. Y no es el genioideo, es el geniogloso. Recuerda que todos van a la lengua, eso tiene que ver con gloso. Iogloso. Iogloso, geniogloso Y estilo. y, Estilogloso. repito, estilogloso, Geniogloso. geniogloso y el iogloso. ¿Ok? Son músculos. Hay otro también que es el palatogloso y el amigdalogloso, que ya se han descubierto ahora que son fascículos nada más. ¿Y cuáles son los músculos intrínsecos? ¿A qué se dice músculos intrínsecos? Que tienen su origen y su inserción dentro de la lengua. Y son el vertical y el horizontal. Los músculos extrínsecos cambian la posición de la lengua, se llevan hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. En cambio, los músculos intrínsecos cambian la forma de la lengua. Por ejemplo, hacen esto: enrollan la lengua o aplanan la lengua. ¿Ok? ¿Pueden enrollar la lengua? ¿Sí? ¿Tú? ¿Pueden? Algunos no pueden hacerlo, por ejemplo, porque son escasas las fibras de ese músculo. A veces hay más músculos, ¿no?, verticales, ¿no?, que transversales. Los transversales son los que enrollan la lengua, pues, y los verticales son los que aplanan la lengua. ¿Ok? Entonces, se va a ocasionar si se lesiona el hipogloso derecho. Parálisis del lado izquierdo o derecho de la lengua. Porque este nervio tampoco. Entonces, el único que se descruza es lo que pero dependiendo, siempre deben esperar dónde está la lesión. Porque la lesión que está por fuera, entonces va a ser del mismo lado. Pero si está adentro, ¿no?, o sea, agarra el núcleo y antes de su depuración, entonces ahí va a ser contralateral. Y a eso les indica dónde está la lesión. Ok, ¿y qué es lo que vamos a ver acá? Lo siguiente. Número 1, miren, lámina cribosa de la etmoides para las fibras, ¿no?, para las fibras olfatorias, ¿no?, que constituye lo que se conoce como la mancha amarilla. No vamos a ver mucho acá, ¿no? Vamos a ver también acá, miren, ve, el conducto auditivo interno. Miren, no está el conducto auditivo. ¿Se acuerdan de este del peñasco? ¿Ve? Y este es el borde superior del peñasco. ¿Quién está en el borde superior del peñasco? ¿Cómo se llama ese canal? Seno petroso. No, Sería no es. Surco petroso superior, ¿ves? Surco petroso superior. Ok, acá. Acá estaría el conducto auditivo interno. Acá, ¿quién estaría? El agujero yugular, el agujero yugular. ¿Y quién estaría acá? Lo han movido acá. Movido acá. Ahí a esta altura está el conducto del hipogloso, ¿no? Conducto del hipogloso. ¿Ok? Y acá esto que está señalado en morado por si acaso es ese canal que tiene forma de S, ¿no?, el conducto sigmoideo, que aquí se observa bien clarito. Mira, lo que está de... mira. Bien bonito, ¿eh? Ahí está el canal sigmoideo. Ahí se observa, ¿ves? Desde acá se observa el canal sigmoideo. Miren, ¿ves? Miren la S que forma, ¿eh? Esta clarita, ¿ves? El canal sigmoideo. Entonces, ¿qué está señalando el alfiler rojo? Si ya reconocieron el canal sigmoideo, ¿qué cosa señala lo rojo? ¿Qué señala el color rojo? ¿Quién está al final del canal sigmoideo? ¿Qué agujero? El yugular, pues ahí está en rojo el agujero yugular. Por eso, en el examen se le puede poner así, pero no está señalando nada. Sí está señalando, está al final del canal sigmoideo. Entonces es el agujero, y eso lo pueden constatar acá. ¿Quién está al final? ¿Ves? ¿Quién está al final? Está el agujero yugular, está el agujero yugular. Ya después le toman la foto con tranquilidad. Aquí encontramos esto que muy poco se encuentra, miren, ¿ves? En el otro también está, miren, ¿ves? Miren esto, ¿han visto? Esto que se deprime y se vuelve a su lugar.
¿Qué elemento del cuerpo ustedes lo aplastan y recupera su forma? Una arteria. ¿Qué arteria será esta entonces? Arteria carótida interna. Esta es la carótida interna. Si quieren verla acá, acá también pueden ver la arteria carótida interna que está acá y la sacaron al alfiler, ¿no? Miren, ve, miren acá, miren, ve, esa es la arteria carótida, ¿no? Esa es la carótida interna. Esa es la arteria carótida interna que ya está entrando ahí al, ¿no? A la cavidad craneal. ¿Por dónde ingresa la carótida interna a la cavidad craneal? Por el agujero de salida del conducto carotídeo. Porque acuérdense que a pesar de ese agujero estar pegado al rasgado, ¿ya? Esta arteria sube, ¿no? Pero no cruza el agujero rasgado. Por eso que el agujero rasgado no pasa nada, no pasa nada. Bien, ¿qué más tenemos acá? Acá por si acaso, por esas cosas del destino, la apófisis odontoides, el arco anterior del atlas. Le digo esto porque esto se ha visto ahí en las imágenes, el arco posterior del atlas. Miren, voy a sacar este elemento y este elemento de acá. Ya, el verde y el blanco, primero para acá, ¿ve? Es el arco posterior del atlas, ¿ve? Y el arco anterior del atlas, ¿correcto? Bien, el arco posterior del atlas y el arco anterior del atlas. El arco anterior del atlas, miren, ve, siempre está articulándose con la apófisis odontoides, que es esta de acá, y se nota clarita la apófisis odontoide, ¿eh? Ahí está la forma, ¿eh? Miren, de la apófisis odontoides, ¿eh? Si yo levanto esto, ¿ve? Si yo levanto esto es, no es nada, no es otra cosa que la dura madre, ¿ve? La dura madre craneal aquí dentro de la cavidad craneal, que aquí se transforma en dura madre raquídea, ¿no? Aquí estaría parte del saco dural. Y si yo levanto esto, yo voy a encontrar que detrás de la apófisis odontoides hay un elemento que, si ustedes clavan el alfiler, es bastante duro, es durísimo, ¿ve? Es bien duro, y debería ser así, porque es el ligamento transverso. Miren, está pegado en la cara posterior de la apófisis odontoides. Este es el famoso ligamento transverso que sostiene e impide que sostiene la apófisis odontoides e impide que ésta se vaya hacia atrás, porque justamente aquí está pasando el bulbo y la médula espinal. Ok, esto sería ya la dura madre raquídea, y esto que está dentro, que está tapizando acá, la dura madre craneal, ¿no? La dura madre craneal. ¿Qué más encontramos acá? Bueno, el cuerpo de la segunda vértebra, el cuerpo del axis, que está acá, que es el que sostiene justamente a la apófisis odontoides, y el cuerpo de la tercera vértebra cervical. Acuérdense que el atlas no tiene cuerpo, por eso no vemos acá el cuerpo del atlas. Esto por si acaso, esto ya lo hemos visto. Aquí los tres agujeros, miren que están, ¿no? Fisura orbitaria superior, el agujero redondo, y así en vertical el agujero oval, ¿no? El agujero oval, el agujero redondo y la fisura orbitaria superior, que ahí están entrando. Aquí nuevamente la arteria, aquí la arteria carótida interna acá, y acá está el nervio óptico, ¿no? Entrando por el conducto óptico. Si lo limpiáramos por ahí, podría aparecer, ¿no? La rama de la carótida interna, que es la arteria oftálmica, ¿no? Después de eso nada más, porque no hay más elementos que darle. Aquí sí se puede ver, por ejemplo, aquí puedo ver, por ejemplo, miren, ¿ves? Estas fibras nerviosas que hay acá, ¿eh? Acá hay unas fibras nerviosas, miren, ¿ves? Ya, esas son fibras nerviosas del 9º, 10º y 11º par craneal, que están saliendo ¿por dónde? Por el foramen yugular, y encima de él justamente encuentro el foramen o conducto auditivo interno, conducto auditivo interno. Acá todavía está el agujero, parte del agujero yugular se puede ver claramente acá.
Esto está bonito, ¿ves? Bonito. Acá hay una arteria, ¿ves? ¿Qué arteria será esta? ¿Qué arteria será esta? Hay otra también al otro lado. La arteria vertebral, ¿ves? La arteria vertebral. Ahí la voy a poner con el alfiler blanco, ¿ves? Ahí está la arteria vertebral. Las dos vertebrales se van a unir y van a formar la arteria basilar que justamente está acá en esta zona. ¿Cómo se llama esta parte inclinada? El clivus, el clivus. Ahí está. ¿Listo? Repasen ahora. De todas las semanas. ¿Ah? Hasta hoy. Desde la 1 Desde la 1 hasta la 5. hasta 10 preguntas. Sí, 10 Todas preguntas. muestras. También rápido. Muestras y una imagen que va a haber en una lápiz. Obviamente la mayor parte son de las... Pero siempre van a venir preguntas de ¿Y la va a venir primera de la parte. sexta, que es la siguiente semana? Sí, ahí también de la sexta. incluye la sexta. La próxima semana es... Sí, Cerebelo. cerebelo. También es cerebelo. Ya.